Y ya oraron por mí, pero yo pongo este momento delante de Dios, me quito yo y le pido a Dios que yo no pueda decir nada que Él no me haya mandado a decir. Eso yo lo pido, y la gloria y la honra es siempre para Él, porque Él es que ha permitido que yo esté en este lugar, en este día. Amén. Pues la palabra que Dios ha depositado en mi espíritu y ha resonado constantemente en estos días se llama déjate transicionar. Transición. Cuando hablamos de la palabra transición, entendemos tantas cosas. Vemos que a lo largo de la Biblia, de todo, desde cuando comenzó al principio, todo ha sido una transición. Amén. Una transición de que empezó cuando dice en el libro de Génesis, en el principio, se movía en lo vacío, en el desorden. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu se movía. Había una transición. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver transición en todo lo que Dios ha hecho y va a hacer. Transición es cambio. Una perla, para ser perla, es primero una ostra y sale con golpes. Transición. Una mariposa primero es un gusano, transición. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como Él nos ha llamado, primero estábamos fuera, en las tinieblas, y somos trasladados a la luz. Eso es transición. La palabra transición es cambio de ser, cambio de estar. Porque Dios nos demanda un cambio. Yo voy a leer en Romanos 12. Han estado hablando sobre este versículo mucho aquí en la congregación. Romanos 12:2. En el nombre de Jesús. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos que tenemos que cambiar la mente, transformarnos. Y a través de esa transformación nosotros podemos descubrir cuál es la voluntad de Dios. Realmente qué es lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Qué Dios quiere de nosotros? Porque Dios tiene un plan. Él dice, yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bien y no de mal. Y a mí me impacta que dice, para daros a fin de lo que ustedes están esperando. Lo que quiere decir, como han estado hablando también de la fe, que si no estamos esperando de Dios algo, Él tampoco nos lo va a dar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso de transformar ha sido para mi vida personalmente algo impactante, porque como yo siempre lo digo, cuando Dios me permite decirlo y sé que hoy quiere que también alguien lo escuche, yo acepté a Dios, acepté a Jesús en el 2012 por un cáncer de mama. O sea, una circunstancia me llevó a aceptarlo a Él. A veces necesitamos circunstancias. El cáncer no me lo dio Dios, pero Él lo permitió. Porque ese fue el medio que fue usado para transicionarme. Para yo poder cambiar de las tinieblas a la luz. Eso
hace Dios, porque nosotros somos predestinados. Y dice la palabra de Dios en Romano, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas operan a bien. Amén. A ellos que Dios ya conoció, a los que conoció, los santificó, los destinó. Dios le dice a Jeremías, antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y te di por profeta a las naciones. Aleluya. O sea, él estaba ya en la transición de Dios, en el proceso de transformación, donde nosotros no sabemos cuál es el camino, donde nosotros estamos como lo decía también en su prédica el pastor Guillermo, ¿ve? Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu parentela, a donde yo te voy a mostrar. Eso es la fe, y la fe nos lleva a una transformación. Cuando nosotros accionamos lo que vamos a hacer de parte de Dios, entonces estamos en esa fe, porque nos está haciendo caminar por una palabra, porque queremos transformar. Y uno de los casos que para mí en las escrituras es el caso de Pablo. Hay muchos casos que vemos cómo las personas pueden ser transformadas de una forma tan drástica, porque necesitamos que se vea que somos diferentes. Amén. No es posible, es cierto que Dios examina el corazón, pero Dios también examina todo en nuestras vidas, porque por los frutos seremos conocidos. Entonces, cuando lo que nosotros hablamos no tiene el peso, yo soy la que digo que una persona que no tenga testimonio no me puede decir una palabra, porque su testimonio no me permite escuchar lo que me está diciendo. Tiene que tener testimonio, porque es lo que Dios quiere, que nosotros seamos diferentes, apartados. Eso significa santo, apartado. Somos diferentes y estamos dispuestos a pagar un precio. No porque paguemos un precio, porque la salvación te va a costar el precio. No, porque Jesús lo hizo todo. Lo hizo todo por nosotros. Pero hay algo que Él mismo dice: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Hay una cruz que hay que llevar, y esa cruz es obediencia. Esa cruz es mansedumbre. Esa cruz es santidad. Porque sin santidad no vamos a ver a Dios. Es imposible. Es imposible. Y a veces la palabra santidad se escucha, pero realmente ¿qué es? Estamos dispuestos a que esa palabra se quede internalizada, esté en nuestro ser, que nosotros dice sí, la santidad, apartarme, dejar, entregar a Dios. Pues yo estuve 3 años sentada en la silla de mi iglesia, había confesado a Jesucristo, le había dicho que sí, por eso el cáncer, un temor, pero no era el temor a Dios, sino un temor a la muerte. Hay una gran diferencia. Yo tengo miedo, el mundo entero está lleno de miedo, pero no de temor. No de temor, porque el que teme, dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando le tememos a Dios, entonces le vamos a obedecer. Y yo viví 3 años sentada en la silla de una iglesia, viviendo doble vida. Estaba ahí sentada, pero secándome.
porque lo había aceptado, pero el mundo me atraía. El mundo me atraía. Dios permitió que yo escribiera mi primer libro. En ese tiempo reuní todas lo que había escrito y permitió puertas abiertas en Dominicana. Fui entrevistar muchas personas que conocí, se abrieron las puertas, el reconocimiento me llamaba. Sí iba a la iglesia, como cualquiera que iba a la iglesia, pero yo no tenía una relación con Dios. Estaba ahí, iba los domingos, pero no había una transformación, no había una intimidad. Y dice la palabra en Jeremías también que la honra del hombre es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Dice, no se alabe el hombre en su inteligencia, no se alabe el hombre en su riqueza. Alábese todo aquel que me tiene que alabar, que me conozca, que yo soy Jehová. Eso es conocer a Dios. El conocer a Dios te impulsa a una transformación. Pues yo estaba ahí sentada y quería seguir. Escribí el primer libro, Las Puertas Abiertas. Pasé un proceso muy grande en Dominicana y Dios permite que sea tomada de otra forma, ¿verdad? Con una honra que yo puedo decir ahora realmente no la merecía porque estaba ahí, pero había una palabra encima de mí, había un decreto de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo que Él ha dicho, mía eres tú, te puse nombre. ¡Aleluya! Y eso, cuando pasan estas cosas, nosotros vamos a ver que a pesar de que nosotros todavía no hemos confesado a Jesús, pero hay algo que tú dices, yo como que hay cosas que, aunque hacía lo malo, pero sentía remordimiento, muchas cosas, porque había una palabra que había estado establecida, pero Dios estaba esperando. Transcurre el tiempo, los 3 años, y yo quiero leer algo que para mí esta es mi historia. Estoy entrenando mi vida. Gloria a Dios. Voy a leer, está en Lucas 13. La parábola de la higuera estéril. Aleluya. A partir del versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Gloria a Dios por esta palabra. Esta palabra de la higuera estéril me habla. Transcurrieron los 3 años. Yo pienso que Dios tiene un tiempo señalado. Hay un tiempo establecido de la paciencia, la misericordia de Dios. Aquí vemos en esta higuera, no daba fruto. Yo no daba fruto. Y venía ese momento, Dios me confrontó, yo saqué un segundo libro que no tenía que ver nada con lo que normalmente debía representar mi transformación. Fue prácticamente un desafío de decir, voy a escribir este libro, y lo escribí. Y después, cuando yo lo presenté, empezaba a sentir gran vacío, porque después me invitaron para España, empecé a ser activista, o sea, muchísimas cosas que no tenían que ver nada con la transformación que Dios estaba demandando de mí. Pues yo
Cuando escribí ese libro, un día tenía que ir a España a presentar el libro y empecé a sentirme como algo está pasando en mí. Hay un tiempo. El Espíritu Santo se estaba aquí. Yo sentía un vacío. Yo recuerdo algo cuando ese encuentro pasó de esa transformación, que el Espíritu Santo me recordó una palabra que decía cuando estabas en tu sangre, y yo no entendía porque yo había escuchado esa palabra, ¿verdad? Cuando estabas en tu sangre, Katia, cuando estabas en tu sangre, te vi y te dije, vives. Cuando tú estabas en tu sangre, cuando te estabas muriendo, cuando estabas en la depresión, yo pasé y te dije, vive. Y eso está en el libro de Ezequiel. Y eso fue como, Señor, te dije vive. Yo quiero que tú escribas para mí. Y hablaba, porque Dios habla audiblemente, habla a tu espíritu. Habla. No es una invención de las personas que puedan decir, Dios habla, sí, Dios habla. Pero cuando no conocemos la voz de Dios, pensamos que es el hombre que está hablando. Samuel no conocía la voz de Dios y él pensaba que era Elí que le estaba hablando, porque todavía no tenía esa relación. Y cuando Dios te habla, que ya conoce cómo Dios habla contigo, porque contigo habla de una forma, y a mí me habló, y él te puede hablar, porque a Pablo le habló, a Saulo, aunque él no estaba haciendo lo correcto, pero le habló porque había ¿qué? Propósito. Y yo me quebranté, pedí perdón. Entonces ahí empieza ese viaje de transformación. Una transformación donde yo dije, lo dejo todo. En ese momento estaba haciendo un libro, una antología poética, con 21 escritora, y estaba ya en el editorial. Y yo igual seguía, porque nosotros somos duras de servicio. O sea, Dios te habla, Dios te dice, deja esto. No estamos dispuestos a pagar el precio. No queremos. La carne no quiere pagar el precio. El deseo no quiere pagar el precio. Pero el que está mirando y mira al lado, mira atrás, no es digno de Dios. No es digno. Hay un precio que hay que pagar. De entregárselo o todo. ¿Cómo le dijo Dios a Abraham? Sacrifícame a tu hijo, tu único, el que ama. El que ama, lo que quiere decir es que hay un Abraham en los corazones de cada uno de nosotros que debe ser sacrificado. Hay un Isaac, ese hijo, Isaac, sacrifícame a tu hijo. Yo no sé qué hijo es que tú tienes, no sé quién tiene un hijo que dice, yo no te lo doy. Yo te puedo dar a Ismael, pero a este Isaac yo no te lo quiero dar. Y si Dios está pidiendo Isaac, no le podemos dar a Ismael, porque él ha dicho Isaac. Aleluya. Y entonces yo he dicho, Dios mío, hay una chica que yo le prediqué, le hablé de Jesús ya cuando Jesús me estaba hablando y ella aceptó a Jesús. Tenía como una semana que había aceptado a Jesús y me estaba ayudando con lo del libro. Y es tremenda las cosas que hace Dios, porque Dios usa a esa chica y ella me dice, Katy, Dios te dio permiso para hacer ese libro. Y yo sentí que era Dios que me estaba hablando. Si te dio permiso, cuando ella me dijo así, o sea, fue algo tremendo lo que pasó. Yo solté el teléfono, yo empecé a llorar, a temblar. Dije, perdóname, Señor, perdóname. Porque otra vez quería, a pesar de que Dios ya me estaba diciendo, Katy, te estoy llamando.
te estoy llamando para Nínive. ¿Por qué te quieres ir a Tarsis? Llama, socavo. Eso pasa con nosotros. Dios está llamando, Dios te está diciendo, lo quiero así. Pero nosotros creemos que podemos ofrecerle a Dios como nosotros queremos. Queremos entrar al altar de Dios, queremos hacer relación con Dios, pero yo pongo la condición, Dios. Y así no es. Pues yo tuve que llamar al editor, llamar a todas, me metí así en oración. Fue mi inicio de donde Dios me estaba empujando, donde Dios me estaba transformando, donde la transformación tenía un precio que había que pagar, donde no era solamente, aleluya, gloria a Dios, era un dolor, dolía, tiene que doler un poquito, porque Jesús pagó un precio muy alto, tiene que doler. Y yo le escribí a todos, he dicho, yo no puedo seguir con este libro. Yo tengo que terminar, o sea, muchos me entendieron, otros no. Fui criticada. Muchas personas sí se apartaron de los escritores, todo. Pero no me importaba. ¿Saben por qué? Porque yo pude decir, después que yo hice ese sacrificio, que me costaba. Porque me gustaba lo que estaba haciendo. Claro que me gustaba. Como muchos de nosotros que saben que están haciendo cosas que desagradan a Dios, pero le gusta. No están dispuestos. Y hay un tiempo señalado de Dios. Un tiempo de la paciencia de Dios. Un tiempo donde llega la higuera estéril y le dice, llevo tiempo esperando por ti. Llevo tiempo esperando que te arrepientas. Llevo tiempo de que te conviertas verdaderamente. Que seas verdadero adorador. Adoradores, no el que se para aquí a cantar y tiene una voz muy hermosa. Adorador, dice Jesús, que llegó la hora. Llegó la hora. Y esta es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre, tales adoradores, busca que no adoren. Él busca adoradores. Pero los adoradores son los que se presentan en sacrificio vivo. El que adora es el sacrificio vivo. De dejarlo todo. Cuando te tiran el manto. Cuando el manto le cayó en Eliseo. ¿Sabe qué hizo con su buey? ¿Quién sabe qué hizo con su buey? Lo mató. Porque él no necesitaba más buey. Llama. Él agarró los bueyes y lo eliminó. No puso pretexto. Él no dijo, ¿qué es esto? No sé. Dice, te voy a seguir. Tremendo. Que te llegan, ven. ¿Cómo iba Jesús? Los discípulos cuando lo escogió él. Y él le iba diciendo, deja eso, ven, vámonos. Y ellos se fueron. Él lo escogió. Nosotros no escogemos a Dios. Nosotros no podemos decir, yo me convertí, mentira. A ti te convierten. Porque nosotros no podemos convertirnos, no somos capaces. Dice la palabra, no hay uno, no hay justo, no hay quien haga el bien. Nosotros en nosotros mismos, la capacidad, no tenemos para buscar a Dios. No podemos. Solamente la misericordia de Dios que nos acerca y que nos hace reconocer
su grandeza y que nos hace reconocer qué transformación necesitamos. Y es una obra. Como dice Pablo, estoy convencida que aquel que comenzó en ti la buena obra la va a terminar, la va a perfeccionar. Y tenemos que entender eso, que es una obra, tú no has terminado. Como dice una alabanza, ayer ya pasó, te necesito hoy. Aleluya. Todos los días necesitamos. Tú oraste ayer, ora hoy. Tú te santificaste ayer, santifícate hoy. Porque es hoy. Porque nuestro tiempo, señores, amados hermanos, nuestro tiempo está siempre presto. Presto. ¿Sabe lo que significa presto? Listo. Nosotros somos polvo, somos frágiles, somos hombres. Y uno no sabe cuando Cristo venga, que viene. Aunque eso no se esté diciendo, pero Cristo viene. Aunque muchos lo tengan por tardanza, sino que Él es paciente para con todo, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que seamos transformados para conocer la voluntad de Dios. Dejar Isaac, matar los bueyes, cazar las zorras pequeñas. Cuando tenemos un compromiso decimos las zorras pequeñas. Hay una zorra pequeña. Dice el mismo libro de Cantares, me pusieron a cuidar mi viña, y mi viña, que era mía, yo no guardé. O sea, nosotros tenemos que entender de esa transformación que Dios está demandando en nosotros. No estamos listos, no lo estamos. Santifíquense todavía. Hay muchas cosas que nosotros le ponemos a Dios, condiciones, como lo decía anteriormente. Pero cuando nosotros estamos dispuestos, cuando eso pasó, mi vida comenzó con Dios. Yo puedo decir que tenía un encuentro con Dios. ¿Saben? Esa doble vida cada vez es enamorarse de Dios, es enamorarse, ahí está el detalle. Por eso es que Jesús dice que los mandamientos los resume en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. ¿Sabe qué dijo Jeremías? En Jeremías 20 dice, me sedujiste, Jehová, fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Qué tremendo cuando Dios te vence, que te vence para tú entender qué es lo que le vas a sacrificar a Dios. Que ya nosotros fuimos comprados a un precio muy alto de sangre. Fuimos comprados a un precio de sangre, a un precio de dolor. Y lo que me da a entender a mí que esa transformación no la vamos a experimentar por un milagro, porque yo vi el milagro antes. Antes yo tenía el milagro de que Dios me sanó de cáncer, de que los médicos se quedaron sorprendidos por lo que hizo Dios. Dios hace cosas grandiosas. Me mandaron a hacer un análisis de genética porque entendía que quizás tenía ese problema. Cuando voy al médico me hacen el examen de la genética para, si no, iban a tener que hacerme así como amputar todo por si salía positivo. Y entro a ese proceso, o sea, después que tú le dices a Dios el sí, entras también a un proceso. Porque tu fe será probada, como el oro. Amén. Y ellos me dijeron que sí, que el papel que era positivo. Y yo dije, Dios mío, lo que quieras. Fui al médico
quería hablar con el médico para saber cómo íbamos a proceder. Y después el médico me dijo, le estábamos llamando porque fue una equivocación. Los resultados no son positivos, son negativos. Wow. Chama, Saya. Eso lo hizo Dios. La cuenta costaba 6,000 euros. Y como ellos se equivocaron, yo tenía que pagar, ellos tuvieron que pagar. Ese es Dios, el Dios que le cree, el Dios de los milagros, el Dios glorioso. El Dios que hace cosas grandes. Pero yo le aseguro que los milagros no transforman. Los milagros no transforman. El encuentro con Dios transforma. Amén. El encuentro con Dios transforma. ¿Sabe? Cuando vas a la casa del alfarero, como dice Jeremías que lo mandaron, Jeremías 18 dice que lo mandó. Y lo que es tremendo de esa palabra es que el barro estaba en manos del alfarero y se cayó en manos de él. En manos de Dios. Nos podemos caer cuando podemos rebalar. Cuando le fallamos a Dios, cuando no queremos entender que Dios está demandando de ti, tú lo sabes. Cada uno de ustedes sabe qué Dios te está demandando, qué Dios te ha dicho a ti. Porque quieren una palabra nueva, pero Dios dice, ya yo te la di la palabra. Si tú no haces la primera palabra, no me pidas una segunda palabra. Yo te di una palabra. Dios dio una instrucción. Abraham, a mí me gusta esta historia mucho. Sacrifícame a tu hijo. Y lo tremendo es que Abraham sale con su hijo. Dios no le dice, mátame a tu hijo, que era fácil, no, la mataba y ya. Pero era que lo sacrifique. O sea, el sacrificio ya empezaba en el momento que Abraham cogía a su hijo, iba caminando con su hijo, sabiendo que lo iba a sacrificar. Y era un camino de 3 días. O sea, vete para el monte a sacrificarme a tu hijo. Y Dios sabe, y también mi padre espiritual, el pastor, sabe lo que todavía ha estado Dios diciéndome, sacrifícame, sacrifícame. O sea, no sé cuántas cosas más quedan. Yo no he terminado de sacrificarle a Dios. No hemos terminado. Hay algo por ahí que hay que sacrificar. El corazón. Examina dónde está tu tesoro. Porque ahí es que te vas a transformar. Donde tú tienes tu tesoro. ¿A dónde está? Engañoso es el corazón y perverso. El corazón. El corazón donde hay envidia. Por eso dice la palabra pedir. Ustedes no van a recibir. ¿Saben por qué? Porque pedís mal, con celos, con envidia, falta de perdón, soberbia, rebeldía. Todas esas cosas son pequeñas zorras. Pequeñas zorras que hay que cazar. Porque ser cristiano no es apariencia. No es apariencia. ¿Saben lo tremendo que es? Cuando Dios hablaba con David, que mandó al profeta Natán, lo que más yo creo que a Dios le daba, dice, ¿sabes qué? ¿Por qué pusiste en poco mi palabra? Cuando nosotros le fallamos a Dios, ponemos en poco su palabra. Y dice, como por ti mi nombre fue vituperado. Y qué tremendo, cuando nosotros estamos diciendo, yo soy cristiana, y la gente no ve nada en ti. No hay luz. Somos la luz. ¿Dónde está tu luz? Somos la sal. ¿Dónde está tu sal? Porque la palabra dice que tu palabra tenga gracia y tenga sal. Sal y gracia. Entonces, yo recuerdo siempre una historia de Alejandro Magno, que él estaba peleando. Y había una persona que también se llamaba Alejandro. Y estaban en el pleito y entonces el otro era un cobarde. Y él le dijo, ¿sabes qué? O te cambias el nombre o vas a pelear. Porque yo me llamo Alejandro. Y Dios te está diciendo, o tú eres cristiano verdadero o deja de decir que lo eres. Hay una transformación
desde allá de Alemania. Transformación. Transición. Transición. Porque hay una oportunidad aquí para la higuera estéril, la higuera que dice, espérate, cuando yo oí eso, espérate, no, 3 años, me van a dar 1 año de abono a moverme, y ahí empezó un abono tremendo. El abono, preparar el abono se hace con estiércol, ¿saben? Amén. A remover, a vecidad, algo tiene que pasar, porque si tú no dabas fruto, fuera por algo. Vamos a moverte un poco para ver si das fruto, vamos a mover tu tierra, vamos a moverte de tu comodidad, vamos a permitir algo que va a pasar en tu casa, vamos a hacer algo, pero algo tú tienes que sacudirte, porque hay que transformarse para conocer la voluntad de Dios. Aleluya. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Es agradable y es perfecta. Y es dolorosa. Muchas veces es muy dolorosa. Pero es buena. Es buena. Porque Dios sabe para lo que estamos hechos. Sabe, Dios nunca nos va a dar carga que nosotros no podemos llevar. Y si Dios permite cosas en nuestra vida, es porque Él sabe que podemos. Es porque Él quiere decir, cuando se le presentó el enemigo, que no fue Dios, no fue Satanás que le dijo, yo quiero zarandear a Job, sino que Dios estaba seguro de que había depositado en Job. No ha considerado a mi siervo Job, varón perfecto, apartado del mal y temeroso. Qué lindo sería si Dios estuviera diciendo eso de nosotros, Yo estaba reflexionando, wow, Dios, si estás diciendo eso de mí, es glorioso si nosotros podamos tomar eso de ser transformados. Y no es eso, porque a pesar de eso que Dios había dicho de Job, que él había hecho cosas, pero él no tenía una relación con Dios. Él se portaba bien, Job, él hacía todo. Es por eso que después del proceso, después de la transformación, a través de ese proceso que Dios le permitió que pasara en su vida, él podía decir, de oída yo te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven, y entonces yo me desprecio en polvo y ceniza. El proceso te hace que conozca a Dios. El proceso te lleva a otro nivel. No siempre fue así. El proceso, el encuentro con Dios te transforma. Saulo, en ese momento era Saulo, iba camino a Damasco, camino a algo que para él estaba bien. Él era fariseo de fariseo, hacía todo bien. Parecía, estuvo educado por uno de los grandes, Gamaliel. O sea, él sabía muchas cosas. Él entendía que estaba bien. Pero cuando se encuentra con Dios, cuando alguien se encuentra con Dios, ¿saben qué? Hay algo que tú no dejas de decir. Lo primero que Pablo le dijo a Dios, ¿quién tú eres, Señor? ¿Le has dicho a alguno de ustedes quién tú eres, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y ahí empieza la transformación, porque si tú le preguntas a Dios, Él te va a instruir. Y lo que tú tenías de vista que era bueno, que era tu entendimiento, le cae la ceguera para que aquel hombre que era muy sabio, que sabía todo, le empieza una transformación tan grande, que me identifica esa palabra también, porque él dice, lo he dado todo por basura, por amor a aquel que me llamó. Aleluya. ¿Sabe? Todo por basura. Eso yo lo experimenté en esa transformación.
Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a ser transicionados por Él, a pagar el precio. Pedro también. Si podemos ver la historia de Pedro, que él ha dicho a Jesús cuando le dijo, el diablo ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y él, en vez de decir con humildad, oh Señor, sí, sigue orando por mí, es verdad. No, él ha dicho con todo orgullo y soberbia en ese momento, porque todavía no había una transformación en Pedro. Él ha dicho, mira, yo te voy a seguir hasta la muerte, hasta la cárcel, lo que tú quieras. Y a veces decimos tantas cosas que no cumplimos. Emociones. Y a Dios uno conquista a las personas con las emociones. Que tú tiembles, que te caiga, que llore. Y después, en tu casa, tú no des fruto. A Dios eso no le vale nada. A Dios eso no le vale nada. Porque Dios quiere más que tú seas cristiana dominguera, sino que sea una cristiana de todos los días. Amén. Yo decía en un lugar que me invitaron, que estaban adorando, digo yo, ¿saben? Ustedes aquí no vienen a adorar, ustedes tienen que venir a seguir adorando a Dios, porque se supone que en tu casa tú adoras. Se supone que en tu casa tú lees la palabra. Se supone que en tu casa tú practicas la comunión, la obediencia, ¿sabe? La mansedumbre. Y Dios prepara la plataforma. Con Pedro también lo hizo. Con Pedro lo hizo. Porque ese que le dijo a él, yo no te negaré jamás. O sea, él debió de quedarse callado. ¿Sabe? Cuando dice la palabra, si tú le dices a Dios algo, cumple tu voto. Pero él no pudo. Él no pudo porque no había una transformación. No había una transformación a pesar, escúcheme esto, a pesar de haber tenido una revelación. O sea, la revelación que tú recibiste, te soñaste, sí, cuenta tu sueño. ¿Viste una visión? Sí, está bien. Pero no me cambie tu visión y tu sueño por la palabra de Dios. No me la cambie. No me la cambie. Porque Dios lo dice muy claro en su palabra. Y él estaba así, Pedro. Estaba dispuesto. Recibió una revelación. Fue Pedro, justo Pedro. ¿Por qué no fue Juan? ¿Por qué no fue otro? Pero Pedro recibió esa palabra. Tremendo. De que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres. Él recibió la palabra. Pero más adelante, el mismo Pedro que recibió la palabra, por no haber estado transformado, por ser un inestable, le dijo a Jesús, no vaya al sacrificio. Y él le tuvo que decir a Pedro, a ese Pedro que lo reconoció como Hijo de Dios, que lo adoraba, apártate de mí, Satanás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros vemos esa transformación y vemos a Pedro con esa transformación, luego que él le negó, le tocó negar a Jesús. Le tocó negarlo esas 3 veces. Y cuando eso se establece, cuando nosotros ya estamos en esa transición de transformación, cuando le fallamos a Dios, nosotros sentimos gran dolor. Dice que él lloró con gran dolor, con gran pena, con gran llanto. Y el amor, reconocer del amor, de su transformación, comienza cuando Jesús le está diciendo, ¿me amas? ¿Tú me amas? Y yo creo que esa pregunta también nos la está haciendo Dios a cada uno de nosotros. Él le dice, ¿me amas más que a esto? ¿Tú me amas? Tú sabes, Señor, que yo te amo. ¿Me amas? Y vuelve la pregunta, las 3 veces que él le negó, le pregunta, si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, deja eso, sacrifícame a tu Isaac. Si me amas, cambia de camino, cambia la senda, transformémonos, señores. Es algo que, si nos ponemos a pensar, de todos modos estamos
estamos aquí en la iglesia, venimos, decimos que somos cristianos, aprovechemos el tiempo. Ustedes están aquí en la casa del banquete, donde yo soy testigo porque recibo los mensajes que son palabras de Dios, poderoso mensaje, que están ahí, un banquete para tragarse el libro, pero para dar resultado, para dar obras dignas, un arrepentimiento, no un remordimiento. El que se transforma está arrepentido. Me arrepiento y me aparto y le pregunto a Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Ya no es mi mente, sino que Dios quiere para mí. Que Dios, donde Dios me estaba diciendo, yo quiero que tú escribas para mí. Yo quiero que lo hagas para mí. Y de todo este tiempo, de lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Porque cada día que pasa puedo enamorarme más. Y yo estoy convencida que si realmente amamos a Dios, como dice, el que ama a Dios guarda su palabra. El que ama a Dios le obedece. El que ama a Dios no le pone excusa. El que ama a Dios quiere presentar su cuerpo en sacrificio vivo. El que ama a Dios es transformado. Y ser transformado es una bendición. Ser transformado para nacer de nuevo. Ser transformado para dar buenas obras. Ser transformado para no ser cortado. Porque esa higuera tenía que dar fruto. Y exactamente como lo había dicho antes, esos 3 años pasaron. Y esos 3 años y un año de abono, un año de encuentro, un año donde yo en ese tiempo dije, yo me quiero bautizar. Dios no juega. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Saben? Donde yo dije, ahora sí. Y te enamoras de Él, quiere leer su palabra, quiere meditar en ella, quiere saber cómo yo agrado a Dios, creyéndole, obedeciéndole, sabiendo que cada uno de nosotros hay un propósito, no compararte con nadie, porque Dios tiene para cada uno algo, ¿sabe? Cuando Dios nos llama, nos equipa para esa transformación. Dios quiere ese encuentro con cada uno de nosotros. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Y cuando hablo de perder, no es porque te vas a perder, porque vas a perder la salvación, porque si tú ya eres salvo, tú no te pierdes, pero si eres salvo, o sea, si eres salvo, la pregunta es, ¿eres salvo? Y eso es algo que solamente nosotros no lo podemos contestar, pero nuestros errores no pueden quitarnos la salvación, porque todos los días podemos fallar. De hecho, el mismo Pablo dice, ¿qué hay de malo en mí? Que hago lo que yo no quiero hacer y digo lo que no tengo que decir. Dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y Jesucristo es el único que puede transformarnos. Jesucristo es el único que puede liberarnos de ese cuerpo de muerte. Jesucristo, porque fue el que pagó por nosotros. Y no hay un método, no lo hay. Es una transformación del corazón. Que Dios nos circuncida el corazón. Derrama el Espíritu Santo. Somos llenos de su Espíritu cuando somos transformados. Pero es algo continuo. Es algo que es hoy, es ayer y es mañana. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para ser transformados. Él hace su obra, pero no lo ignoremos, no lo contristemos, porque si lo ignoramos no vamos a entender la llamada de Dios. Dios va a hablar. Dios dio una voz a Abraham, Él no le habló más.
que llegó allá al lugar, la voz de Dios la volvió a escuchar, porque hay algo que debemos de saber, que en tiempo de examen el profesor se queda en silencio. Muchas veces decimos que, porque Dios no me ha hablado, en tiempo de examen el profesor ya te habló, ya te habló, ya te dijo lo que te dijo, te explicó la materia, la estudiaste, porque ya Él te lo dijo. Esa está buena. Y Él va a estar en silencio hasta que Él vea que tú terminaste el examen. Ajá. Y en el momento que Abraham tomó para sacrificar, conjuntamente con la voz de Dios, te llega el remanente, te llega el sustituto. ¿Sabe? Y lo que Dios da es más. Y a mí me gusta porque Él le dice a Abraham que yo ahora sé que tú me temes. O sea, obedecer a Dios es sinónimo de que le estás temiendo, que le estás obedeciendo, que estás dispuesto a pagar ese precio. Yo le pido a Dios que si hay alguien aquí que entiende y que sabe que realmente necesita una transformación del alma, una transformación del corazón. Cuando Dios me dio la palabra transición, es porque Dios quiere circuncisión. Chama. Dios quiere empezar algo nuevo. Tú no puedes poner un vino, Dios tiene un vino nuevo, pero no va a depositar en un vino nuevo, un odre viejo. Él dice, yo tengo conjuntamente el odre para este vino nuevo. Y el odre, estás en la casa del alfarero. Ahora estás en la casa del alfarero. Y Dios hace de eso una construcción con ese barro. En la casa del alfarero hay una rueda. Hay barros que están en el suelo, hay vasijas que ya estaban en la vitrina, hay otras que la tiene en la mano el alfarero. O sea, así mismo en la iglesia. Hay unos que están aquí, que vienen aquí. Hay otros que están ahí, pero son barro. Y si estás en las casas del alfarero, tú también vas a estar en la vitrina. Lo importante está en la casa del alfarero. Porque ahí es que vas a ser transformado. Amén. En esa casa. Ahí. Donde Dios te colocó. Donde Dios te puso, te plantó. Para hacer una obra creativa. Dios es creativo. Dios es dinámico, vivaz, auténtico. Lucha. Y hace cosas grandiosas. Y qué tremendo cuando alguien ve quién es, como le decían a Jesús, y vemos finalmente la gran transformación. El verbo que se hizo carne. Lucha. El verbo que se hizo carne. A Jesucristo. El carpintero. Shama Sakaya. El carpintero. El Hijo de Dios. Una transformación gloriosa de que aquel hombre que estaba en la cruz derramando su sangre, haciendo esa obra redentora para cada uno de nosotros, para redimirnos, para transformarnos, porque su sangre nos limpia, porque su sangre nos redime, nos transforma. Y esa sangre derramada, eso que parecía una derrota para el mundo, para lo que podían ver, es eso. No sabían que el proceso que parece una derrota era el triunfo, era la gloria de Dios exhibir para transformarnos. Esa oportunidad que Dios nos dio con Jesucristo. Jesucristo mostró cómo ha de ser transformado. ¿Cómo? Pagando un precio.
Y ese es el amor de Dios. Y Él no escatimó a su Hijo. ¿Sabe? Cuando le dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero sino que se haga tu voluntad. ¡Qué obediencia! ¡Qué obediencia! Y ahí estaba Jesús en la cruz, haciendo la obra más gloriosa de transformación. Porque ese era el amor de Dios para la transformación, para transformar la humanidad, para darle la oportunidad de vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y vino esa transformación de parte de Dios. Gloria a Dios. Dios es glorioso. Esa transformación, que la muerte se transformó en resurrección. Ay, 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 Dios. Y yo te puedo decir que si estás dispuesto a ser transformado por Dios, tu muerte se va a convertir en resurrección. Tu muerte se va a convertir en resurrección. Yo estoy segura, sin dudar, viva Jehová en cuya presencia estoy, que tu muerte se va a convertir en resurrección. En resurrección. Ay, Dios mío. Dios, glorioso eres, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero orar. Quiero pedirle a Dios que Él selle esta palabra en su corazón. Que esa palabra sea lo que Dios ha determinado. Que lo que Dios ha dicho de esa palabra así sea. Amén.